por la, por el próximo, vamos a decir así, enseñanza del fundamento de nuestra fe. Y vamos a estar mirando varios versículos. Y si tiene un papel y lápiz para que usted pueda anotar, si en caso de que voy muy rápido, porque como son varios versículos y hoy vamos a estudiar sobre la religión. Entonces ya hemos hablado varios aspectos del nuevo nacimiento, de la fe que hay que tener en Cristo Jesús para poder ser salvos y para que podamos venir hacia Dios. Pero vamos a estudiar hoy el hombre y la religión. Y el hombre, para el hombre creado o creó, mejor dicho, para tener una relación con Dios, ya que sabemos que todas las personas sin Dios sentimos un vacío, ¿no es verdad? Entonces, el hombre creó, vamos a decir, la religión para poder conectarse con Dios. Entonces vemos a los finales de los tiempos, vemos que hay tantas religiones, pero podemos mirar que por la palabra del Señor, en la Biblia nosotros es solamente en un versículo que podemos encontrar religión, pero no como los hombres lo han considerado, ¿no? Sino como algo que el Señor quiere que lo hagamos, ¿no? Visitar los enfermos, visitar la viuda. Pero ¿para qué fue creado la religión? La religión fue creada para podernos, ¿cómo se puede decir? Crear una comunión con Dios, como les decía. Pero la palabra religión es de la misma familia que quiere decir, ¿cómo se puede decir esto? Reenlazar, ¿ya? Que quiere decir, o sea, que la persona quiere volver hacia Dios, pero lastimosamente a la manera del hombre, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el hombre busca otra vez a tener comunión, a tener otra vez intimidad con Dios a pesar de su pecado o del pecado. Y vamos a estar leyendo en Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 11, donde podemos ver que lo que la palabra nos dice, ¿no? Sobre la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Como vemos allí en Eclesiastés 3:11 ya habla entonces de la eternidad que Dios puso, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y vemos que en Génesis 11, el versículo 1 al 9, que vemos la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Entonces podemos ver que aquí ellos estaban todos unidos para poder, es a partir de allí que se crea
la religión a partir de la Torre de Babel, porque Babilonia, que es el símbolo de la religión a todo lo largo de la Biblia, ¿no? Es donde vemos que ellos empiezan y como lo que podemos ver ahora actualmente concerniente al nuevo orden mundial, ¿no? Que todos se están uniendo con el mismo propósito, el hacer una sola religión. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todas estas religiones proponen a los hombres obras de esfuerzos a la vista de mejorar su mala naturaleza o sus malas obras, que esto es imposible. Entonces, eso es lo que hace la religión, ¿no? Porque vemos que aquí en Babel lo que ellos trataban era unirse en todos, subir, ser como Dios, estaban uniendo sus fuerzas para crear una sola religión, para ir a Dios, porque como hemos visto al principio, porque todo el ser humano tiene un vacío y necesitamos de Dios. Y como leímos en Eclesiastés capítulo 3, el hombre, Dios puso ese pensamiento en el corazón de la eternidad. Entonces vemos que el hombre cuando no tiene a Dios siente ese vacío, y muchas veces hay gente que pues quiere llenarlo en otras cosas. Y gloria sea el nombre del Señor, pero vemos que, como hemos hablado muchas veces, la religión pues puede ser que uno pueda hacer a su propio esfuerzo, a su propia manera de pensar, mejorar por sus propias fuerzas sus caminos, pero en realidad es imposible, ¿no? Colosenses 2:8, vamos a estar leyendo, ¿qué es lo que nos dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí habla algo muy importante. Aquí habla primeramente la filosofía. Vemos la filosofía como la religión, que algo me llamó la atención el día de ayer, hablando con una persona que concordaba con la filosofía budista. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que filosofías hay y ella decía que ella no hacía daño a nadie, que respetaba al prójimo. Entonces, según su capacidad humana, según su esfuerzo, pues ella estaba bien. Y daba a entender que ella merecía pues el cielo, porque ella no mataba una mosca, no mataba un animal. Pero cuando vemos que la gente se confunde mucho, que cuando hablamos de Cristo o alguien se acerca, la gente pregunta ¿cuál es tu religión? Entonces vemos en sí que hay tradiciones también, como vemos lo que nosotros heredamos, ¿no? La tradición católica u otras otras personas tal vez que tienen otra religión también la van a heredar, y a veces es así como siguen heredando la tal religión, ¿no? Entonces, la religión también es un engaño del mundo, ¿no? Es un engaño del mundo porque, como hemos hablado, la religión pues no salva a nadie. En Colosenses 2:16 podemos leer en el mismo capítulo, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiestas, la nueva luna o día de reposo. De ahí está hasta el versículo 23, lo vamos a leer ya. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación y sabiduría en culto voluntario, en humildad
y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Si podemos mirar en el último versículo 23, algo que vemos, por ejemplo, muy a menudo en una religión es que la gente, para poder pagar sus pecados en ciertas religiones, sin ofender a ninguna, es que en ciertas religiones, pues, por ejemplo, yo no entiendo, ¿no? Pero algo que, si yo veo una rata, bendito sea el nombre del Señor, que espero que no sea así, pero si yo veo una rata y esa rata está ensuciando mi casa, aunque la gente pues budista, yo me imagino que pues prefiere que quede la rata, o la gente de la India que creen en la reencarnación de su ser amado, prefieren que la rata sucia, que no sé por dónde pasó, que se suba por allí por su casa y todo eso, y prefieren no matarla. Porque ayer me di cuenta que una persona, pues yo sin darme cuenta, pues yo iba a matar un animal, y gloria sea el nombre del Señor, pero nosotros vemos que el Señor no nos prohíbe, bendito sea el nombre del Señor, porque vemos que se sacrificaba bueyes para sacrificio para que el pueblo de Israel comiera, junto, dice, delante del altar del Señor. Entonces, en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros, si hay un animal, vemos que incluso hasta Pablo, cuando le atacó la serpiente, gloria sea el nombre del Señor, que todo mundo pensó, este hombre, mejor dicho, pecador, por eso se le incrustó allí esa serpiente, pues va a morir enseguida. Pero ellos estuvieron sorprendidos de que él solamente hizo un poquito, tal vez frotó el brazo, y la serpiente cayó ¿a dónde? Cayó al fuego. Vemos que no es que, es que Pablo, que persona que no tiene corazón para los animales, porque ¿qué es lo que vemos ahora actualmente? Por la religión. Vamos a decir como por ejemplo la nueva era, que la gente come todo vegano, que no tienen que comer ni sé qué, no pueden comer carne, que porque solamente legumbres. Gloria a Dios si la gente puede comer solamente legumbres. Qué bueno, gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos que desde el principio el Señor dice que vemos mismo en la Pascua, ¿no? Él manda a matar un cordero, que esté en buen estado, que no esté sucio, o sea, que tampoco vamos a comer como diciendo algo que esté dañado, de pasado, pero en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros no podíamos comer, por ejemplo, la carne. Vemos que hay ciertos tipos de animales que el Señor había dicho que no, por ¿cómo se dice? Yo pienso sobre todo por la salud, ¿no? Vemos si es que uno come todos los días cerdo, bendito Dios, por ejemplo, en los países sudamericanos, donde se utiliza sobre todo la manteca. Si usted utiliza todos los días la manteca, aunque sea muy rica, muy esto, y que le da gusto a esto, a este otro, pues usted va a venir, pues se va a parecer un poquito al animalito que lastimosamente que se lo mató, pues el alimento que el animalito consumió, pues usted también lo está absorbiendo. No es sin ofender, pero es lo que vemos, ¿no? Que a veces yo pienso que el Señor quería es que nosotros estemos sanos. ¿Para qué? Para evitar a que se nos estropearan, por ejemplo, evitar que se bloquearan las arterias, evitar, por tanto, tal vez exceso de grasa. Vemos que, por ejemplo, a veces si nosotros comemos mucha sal, vemos que hay alteraciones que nuestro cuerpo sufre. Entonces Dios nos ha dado inteligencia para que nosotros sepamos discernir y sepamos escoger. Pero vemos que en ciertas religiones pues te prohíben. Por eso lo que hemos leído ahorita es porque prohíben, ¿no? Prohíben comer ciertos alimentos, prohíben. Yo escuchaba justamente a una amiga que pues ahora ella no comía nada, que solamente comía legumbres y nada más. Entonces yo decía, pero entonces cómo se alimenta? O sea, no granos, no arroz. Yo decía, uy, qué triste, ¿no? Porque yo digo, bueno, una cosa es que tú te cuides por tu salud, pero después ya a ir a otros límites, tal vez por la religión, como digo, por la nueva era, o por, no sé, tipo de religión. Nosotros lo que vemos en la Biblia es que sí, Dios nos manda a comer saludablemente, y que entendamos que nuestro cuerpo es el templo del Señor. Sí, en eso no podemos contradecir, y que el Señor dice ciertos animales son impuros, porque es verdad. Si nosotros leemos bien en Levíticos 11, él dice, por ejemplo,
que el pollo, el pavo se puede comer. ¿Por qué? Porque hay ciertas aves de rapiña que, por ejemplo, que comen tal vez, no sé, ratas ya muertas, cosas. Imagínese, usted va, atrapa, tiene, y tal vez tiene bichos, tiene bacterias ese animal y usted se lo come. Lo que decía, lo que tú comes, eso es lo que hay en tu interior, ¿no? Y es lo que vas a llevar a tu organismo. Entonces, yo no sé por qué me fui a este tema, no me estoy saliendo del contexto, pero a lo que a lo que me refería era lo que está hablando en Colosenses capítulo 2, ¿no? Que ciertas religiones prohíben. Por ejemplo, el catolicismo prohíbe a que en Semana Santa, según ellos, no se puede comer carne. Pero vemos que nosotros por la Biblia, el Señor en la Pascua, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, le dice que escojan el mejor cordero y que, bueno, que tenían que asarlo. Le dice que no sea cocinado sino asado en el fuego, ¿no? Entonces le estaba dando ya la receta y con los panes sin levadura. Pero en el catolicismo, por ejemplo, prohíben y tiene que ser, yo no sé si en todos los países son así, pero por ejemplo en mi país se come la famosa fanesca. Y la famosa fanesca es pura legumbre y es como un tipo de sopa y un puré. Y yo me recuerdo que se hacían hasta huevos cocidos. Y eso es lo que uno hace por tradición, porque eso es lo que nos habían heredado. Entonces, yo me recuerdo que tú no podías. Eso es algo ilógico, porque yo me recuerdo que es lo que decían a la época era que tú no podías bailar en ese día, tú no podías, no recuerdo bien exactamente porque son muchos años, pero no podías bailar ese día, no podías comer carne, no podías hacer ciertas actividades por la religión. Pero, ¿qué tal? Solamente era 2 o 3 días, pero después la gente seguía pecando. Entonces vemos que eso es la religión, la diferencia entre religión y Jesucristo. Jesucristo quiere que nosotros caminemos día tras día santificándonos. No solamente 3 días tú te separas y después los otros días vives como, perdón que sea un poco grosera, como te da la gana. Sino el Señor quiere que nosotros vivamos transformados por su palabra, como nuevas criaturas, ¿no? Entonces, en verdad, eso puede parecer como una apariencia de sabiduría, que esto puede indicar un culto, un servicio voluntario de humildad y también mismo hasta como se dice, de sujetar al cuerpo. Y algo que el Señor me recordaba, por ejemplo, en la fiesta de yo no sé pues, si todas las naciones tienen, pero en mi país, por ejemplo, se celebraba en Semana Santa, salían hombres disfrazados que les decían cucuruchos, que no sé qué quiere decir, pero me parece que es como lo que está escrito en la Biblia, verdugos, ¿no? Que vestían todo como más o menos como el atuendo de los brujos, ¿no? Con una capucha. Por eso digo verdugo, que no se les veía el rostro, solamente tenían los huecos, o sea, como una burka, mejor dicho, ya, que se le veía solamente los ojos, pero no se sabía quién era, y estaban siempre con cabrestos o con látigos, y ellos se daban los unos a los otros, porque pensaban que así, en ese día justo de Semana Santa, ellos pensaban que dándose de golpes, como vemos que se dan golpes de pecho, como está escrito en la Biblia, que el fariseo iba diciendo, yo que ayuno 2 veces a la semana, yo que doy el diezmo, y ese pecador. Entonces, la Biblia nos dice que quien salió más justificado fue el republicano, ¿no? El ladrón, vamos a decir así, porque lo estaba haciendo de corazón, se estaba humillando. Pero asimismo vemos que las religiones, ciertas religiones, pues, quieren a través de los golpes, piensan que allí van a pagar sus pecados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese día, después de que termina eso, la gente sigue emborrachándose, la gente se sigue prostituyendo, la gente sigue traicionando a la esposa o la esposa al esposo. Entonces vemos que eso no sirve de nada, que la religión no sirve absolutamente de nada, solamente tiene una apariencia de humildad, pero a la verdad es el orgullo, la satisfacción de la carne. Eso significaría la religión en sí. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, vamos a leerlo. Entonces, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
Entonces quiere decir, me olvidé el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. O sea, vemos que muchas de las religiones piensan que, por ejemplo, la gente budista o los que hacen yoga o la meditación toman un tiempo, yo qué sé, lo que les pide la religión, o como les decía, no matar la mosca, no matar este otro. Pero yo me decía, pero y entonces como nosotros que aprendimos que es a través de la sangre de Jesucristo que tenemos la remisión de nuestros pecados. Pero yo no sé que como nosotros estaban en el error, ¿no? Pensando que viviendo por obras ellos iban a ganar el cielo. Y eso es lo que pasa. Mucha gente cuando vemos afuera piensa que merecen el cielo porque tal vez nunca mataron a nadie, tal vez nunca abortaron, pero tal vez mintieron. Pero tal vez hicieron algo que no era agradable. Entonces vemos que es a través de la fe en Jesucristo que tenemos la salvación. En este punto, por las obras, como dice en el versículo 9, es para que nadie se gloríe del mismo, ¿no? No se vayan a gloríe de que por las obras va a tener tal vez el cielo. Porque imagínense usted si es que, digamos que un ejemplo que yo fuera pero súper millonaria y tengo unos 80 millones y yo digo, bueno, pues yo voy a repartir toda mi plata porque tengo la certitud de que como dando toda mi plata a todos los pobres, yo voy a ir al cielo. Pero vemos que no es así, la Biblia no nos dice eso, la Biblia nos dice que solamente hay salvación, es a través de Jesucristo el que nos reconcilió a Dios, que nos reconcilió porque antes por causa del pecado, como lo hemos visto, había causado división, un abismo, y ahora a través de Jesucristo nosotros podemos ir delante del Padre. Amén. Vemos que también nadie puede ser salvo por sus obras, como proponen las religiones, ¿no? Las religiones conducen al hombre a la idolatría, que conducen a todo tipo de pecado. Entonces, como les decía, hay tantas religiones que yo ni sé ni cuántas existen, pero hay muchas. Romanos en el capítulo 1, en el versículo 20 al 23, 1 entonces de Romanos, versículo 20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fueron entenebrecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que dice que nosotros podemos mirar la gloria de Dios alrededor de lo que Dios ha creado. Pero mucha gente, como hoy lo que me pasó, ¿no? Que decía, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo es? Y usted dice que le habla y que es un fantasma. Entonces justamente estaba este versículo, ¿no? Porque Dios es, bendito Dios, el que a través de su creación, Él muestra, ¿no? Su plenitud, Él demuestra no solamente lo que Él ha creado, sino los mismos hechos declaran quién es Dios, el creador. Pero claro, la gente no ve así, ¿no? La gente quiere ver como Tomás, quiere ver para creer que hay la existencia de Dios. O sea, como yo les digo, y vea ese sol, vea esa luna, vea las estrellas, vea su propio hijo, como le decía un señor, mire su hijo, es un milagro. Entonces quedó pensando, dije, ya es un milagro, porque un bebé nace de un pequeño espermatozoide que no lo vemos. Y a veces la gente no cree en Dios, pero sí cree en el coronavirus, que no lo vemos y todo el mundo está con el tapabocas. Entonces un señor se reía. Entonces yo le digo, es que es verdad, le digo, nadie ve el coronavirus, pero Dios que existe, nadie lo quiere ver. Y Dios es más real que yo misma. Y es eso la cuestión, que es difícil para el hombre, pero vemos que el Señor dice, entenebreció el entendimiento. Y que es a través del entendimiento,
vemos que nosotros podemos comprender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo viene a abrir nuestra comprensión, nuestro entendimiento, para que nosotros también podamos entender las Santas Escrituras, ¿no? Y lastimosamente, hay gente que no quiere que le alumbre el sol, vamos a decirlo así. Entonces, vemos que también en Romanos habla también que Él permitió que sean engañados, entenebrecidos, les dio también ¿cómo se dice? Que mismo perdieron el afecto natural el uno con el otro, que incluso se entregaran hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Por qué? Por causa del entenebrecimiento, ¿no? O sea, del decir, no hay una existencia de Dios, yo quiero crear mi propia religión. Y por eso vemos que mucha gente dice sí. Y cuando yo creo en Dios, y uno pregunta, ¿y usted en qué cree? Y es gnóstico. Entonces uno se encuentra con cada cosa, ¿no? Testigo de Jehová. Entonces yo digo, Dios mío. Otro que los satanistas, ¿no? Entonces me dicen, no me hables a mí. Como un muchacho me decía, no me hables a mí porque yo tengo mi Dios. Entonces yo le dije, igual, Jesucristo te ama, porque es a través de Él que venimos a Dios. Pero ¿cómo hay ese engaño de la religión? ¿Cómo Satanás viene a engañar a las personas para alejarnos del Dios vivo, para alejarnos de nuestra nación santa, de nuestro futuro lugar de descanso? O sea, el enemigo no quiere que lleguemos a la meta, pero nosotros, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a llegar a nuestra meta, vamos a llegar hasta la promesa del Señor de llegar al descanso eterno. La religión es un mensaje que lleva al servicio de la criatura en lugar del Creador. Ella refuerza el pecado en todas sus formas. Entonces ya hablamos, ¿no? Como el yoga, que después la gente solamente se concentra en ella mismo. Hay el egocentrismo porque pues piensa en el yo, en el que yo tengo que estar bien. Por la religión el hombre quiere imponer sus propias condiciones para reconciliarse con Dios. Y eso lo vamos a mirar en Génesis en el capítulo 4, en el versículo 3. Dice, ya aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Entonces podemos mirar que aquí en el caso de Abel y de Caín, Abel quería dar realmente un culto a Dios, quería darle la gloria a Dios. Y en el caso pues de Caín, tal vez no obedeció como lo que quería el Señor, el sacrificio o el regalo, vamos a decir, el presente que Dios había pedido o lo que él quería, ¿no? Pero vemos, como dice el Señor, que el pecado está a la puerta del corazón del ser humano, ¿no? Pero nos da ese libre albedrío de que nosotros nos enseñoremos del pecado. O sea, no que el pecado se enseñoree de nosotros, sino nosotros poderlo dominar y decirle no. Y cerrarle la puertita, ¿no? En lugar de darle la entrada a nuestro corazón. Caín ofreció a Dios lo que le pareció a él. O sea, en su carne, ¿cómo le puedo decir? O sea, es como por ejemplo, cuando vemos que uno le da culto al Señor, ¿no? Podemos mirar algo que el Señor me ministraba. Por ejemplo, hay gente que en algunas asambleas vemos gente que es eufórica o vamos a decir, mejor dicho, agradecida. Y podemos ver gente en las asambleas, unas que están sentadas y, por ejemplo, puede comenzar la alabanza y otras que están paradas. Y otras que, por ejemplo, no se importa y dice, no, yo vine a dar culto a mi Dios y levanta su mano y empieza a adorar al Señor. Pero tal vez en otras iglesias
primero le preocupa que qué dirán los demás. No, porque nadie como se levantó para reverenciar la palabra, pues yo me quedo sentada. No, la otra está como una allí, solamente oí una persona que se levantó, los otros no se levantaron, yo tampoco. Entonces vemos que allí es como yo quiero dar el culto. Pero nosotros vemos que eso estaba pensando también Caín, porque Caín le ofreció lo que a él le pareció. Entonces él le ofreció frutos de sus obras. Pero el pecado quedó dentro de su corazón. Abel ofreció un cordero, lo primero, lo mejor, sacrificó. Y esto es la imagen de Jesucristo, que Él también se entregó por nosotros como un presente. Dios dio lo mejor a nosotros. Dios no nos dio migajas. Dios nos dio lo mejor, lo único, lo precioso. Nos dio a su Hijo, Jesucristo, para nosotros, ¿no? Para poder tener a través de Él, a través de su sacrificio perfecto, tener la limpieza o el perdón de pecados. Vemos que por eso también Caín se enfadó, ¿no? Porque Dios no aceptó las condiciones de Caín o el culto que Caín quiso darle. O sea, porque Caín dijo, bueno, Dios quiere así, pero yo le voy a dar así, de otra manera, ¿no? Entonces vemos que podemos ver que hay cultos que son aceptados delante de Dios y otros cultos que no son aceptados también. Bueno, pero es otro tema. En Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 2 al 4, vamos a estar mirando. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que los hombres religiosos tienen mucho celo por Dios, pero quieren imponer su propia justicia o en lugar del sometimiento a Él, ¿no? Al Señor. Y Él hace confianza en recibir a Cristo. O sea, lo que nosotros vemos es que el religioso va a querer colocar a su propia justicia, a su propio culto, ¿no? Pero en cambio nosotros tenemos que hacer es el culto para Dios, hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, por eso vemos que nuestra mejor instrucción es la Biblia, es la palabra del Señor, para saber cómo es lo que a Dios le agrada el culto, ¿no? Que nosotros le demos, ¿no? Primero dice con un corazón contrito y humillado, que Él no desechará, ¿no? Venir con una actitud de adoración, de gratitud. En Hebreos capítulo 11, que es un capítulo que habla de la fe, ¿no? Capítulo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Qué bonito que las obras de Abel, gloria sea el nombre del Señor, fueron, como dice, reconocidas delante de Dios, que incluso la Biblia lo testifica, y que, como dice, hasta la tierra clamaba. O sea, diciendo, ese sacrificio fue justo, lo que este hombre Abel hizo fue justo. Entonces, qué bonito que nosotros podamos dejar esas marcas también, ¿no? Del culto que estamos dando al Señor, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor, que podemos ver su gloria, su presencia. Pero es Dios que coloca las condiciones, ¿no? Del culto que le es agradable. Él solo puede aprobar al hombre y declararlo justo. Las religiones son totalmente inútiles, ya que ellas son incapaces de cambiar la naturaleza mala del hombre. Y es eso lo que nosotros podemos ver entre la religión y la comunión o la intimidad con Dios a través de Jesucristo. Vamos a leer en Tito, en el capítulo 1 y el versículo 16,
que habla de cuando nosotros conocemos a Dios. A ver, 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y rapidito me gustaría contarles un pequeño testimonio de que hoy encontré a alguien que estaba con... ya se me acababa todos los panfletos que llevé y me faltaba 2 o 1. Y el Señor me dice, anda a aquella persona, y estaba sobre un banco. Y el Señor me decía, no, es a él, dale a él. Y yo quería como ir y me decía, no, anda a él. Bueno, entonces yo obedecí al Señor y me fui. Entonces yo en mi corazón decía, él va a rechazar, él no va a querer y bla, bla, bla. Bueno, cuando llegué, lo saludé y bueno, me recibió el panfleto. Y entonces, bueno, empezamos a hablar de religión, todo lo que estamos hablando justamente hoy. Pero este hombre tenía una botella y el Señor me dijo, hay mucha necesidad en él. Y tenía una botella de vino y era temprano como para estar bebiendo, ¿no? Entonces a mí me dio compasión, pero yo pensaba que él no conocía de Dios. Pero él empezó a decir que él era creyente. Entonces para mí yo recibí como una cachetada y yo dije, ¿cómo? ¿Usted es creyente? Y me dijo, sí, yo creo en Dios, yo creo. Entonces ya yo le estaba hablando, porque le estaba hablando de Jesús, que es a través de Jesús y la salvación, porque para mí pues él no era un creyente porque estaba bebiendo. Entonces aquí podemos ver lo que habla la palabra, que con nuestros hechos muchas veces, bendito Dios, nosotros podemos negar al Señor a través de nuestras actitudes o a través de nuestras, ¿cómo se puede decir? Comportamiento, podemos negar al Señor. Entonces me quedé pensando en este hombre. A mí cuando vine pues yo me puse a orar y dije, Señor, ¿cuántas personas estarán así? Solamente tienen una religión, pero sus hechos dicen otra cosa. Entonces, qué lástima, porque si otra persona va, pues van a decir, pero ¿en quién cree? Y lo que yo les decía a este hombre, porque algo me decía, pues claro, yo soy creyente, pero yo le decía que todas las religiones, casi todas hablan de Jesús. Porque hasta en el musulmán hablan de Jesús. Pero hablando con este varón, con este hombre, él hablaba de Jesús, decía, sí, yo creo, pero estaba bebiendo, estaba allí con su botella, y yo me dije, bueno, yo no lo puedo juzgar, yo dije, porque tal vez está alejado, yo qué sé, pero me dio pena porque yo digo, cualquier persona que habla, pues va a decir esta persona pues esta persona no conoce del Señor. Y ese fue mi, ¿cómo vamos a decir? La percepción que yo tuve de esta persona, ¿no? Nunca se me hubiera pasado por mi cabeza que esta persona conocía del Señor. Y yo después me entendí por qué el Señor me decía que fuera hasta ese hombre. Me decía, anda. Yo decía, ay, no, anda. Y después de hablar tanto y todas las cosas que el Señor puso en mi boca, yo me dije, ahora yo entiendo. Porque al final él fue el que me dijo, porque yo le estaba hablando mucho para que la aceptara, ¿no? Entonces me dijo, no, yo soy creyente, que él iba a la iglesia. Y yo me dije, pero Señor, ¿a qué tipo de iglesia va este hombre? Entonces, justamente de todo lo que estamos hablando justamente ahora, es eso, que Dios necesita un nuevo nacimiento, que nosotros tengamos un nuevo nacimiento, que tengamos raíces firmes y sobre todo no tener una religión, sino realmente una intimidad con el Señor, que donde vayamos nuestros hechos, nosotros, o sea, nuestros propios
nuestras propias vidas, donde vayamos, digan, esa es una hija de Dios, allá va un hijo de Dios, ¿no? Amén. Y en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, si miramos bien lo que... Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tengan apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A ver, cuénteme, como todo mundo pregunta, ¿y usted qué cree? Y el del Papa Francisco. Pues como yo digo, es pecador igual que yo, y tal vez aún peor. La diferencia es que yo ahora soy hija de Dios y él, son sus hechos los que hablan, ¿no? Del Papa Francisco, pero podemos ver que aquí la Biblia dice que tendrán cara de piedad, pero negarán a Dios. Entonces, ¿cómo es que Papa Francisco niega a Dios? Cuando ha aceptado el matrimonio, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cuando él está aceptando la unicidad de una sola religión. Entonces, si yo sé que hay un solo camino que es para ir a Dios, pues yo no puedo cambiar para ser aceptado por los otros o por los gobiernos, ¿no? Entonces vemos que eso es un pequeño ejemplo, pero si no podemos poner tantos ejemplos hasta para nuestras propias vidas, ¿no? Porque si empezamos a mirar, aquí habla muchas cosas y a veces si es que nos encontramos en unita de ellas que también Dios necesita pulir, lijar en nosotros, ¿no? Y bueno, gracias al Señor nosotros vemos que a través de la oración, cada vez que le decimos, Señor, hay esto todavía, tal vez yo soy impaciente, Señor, ven a pulir esa parte en mí, ¿no? Pero como digo, la diferencia entre la gente que tal vez tiene una religión, pues tal vez ya es una costumbre y una tradición, pero la diferencia que nosotros pues cuando hemos pecado, cuando reconocemos que le hemos fallado a nuestro Dios, pues nos arrodillamos y empezamos a decir, Señor, yo reconozco, he pecado, yo he fallado, tal vez he sido egoísta, tal vez, Señor, me he enojado, pero perdóname, Señor. Tu sangre es la que me limpia. Y vemos que después que uno se levanta de la oración, ya moqueado, ha llorado, uno se levanta pero ligerito y uno dice, wow, qué rico. Esa es la diferencia, que nuestro Dios nos da la paz, el reposo y limpia nuestros pecados. Que vemos eso que la religión no hace, ¿no? Solamente es una costumbre. Entonces, lo que también vemos, el inflarse de orgullo, los amadores, como dice aquí, de los placeres, ¿no? Más que de Dios, son de apariencia piadosa, ¿no? Mateo 7, el capítulo 7, el versículo 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero yo me puse a pensar esta semana justamente en esa palabra que el Señor hablaba conmigo. Porque como yo siempre he dicho, los dones no salvan a nadie. Los dones no es para vanagloriarnos. Los dones, gloria al Señor, Dios nos ha dado, es para poder que la iglesia sea edificada. Pero ni uno porque canta en un altar o porque toca un piano va a ser salvo. O porque predica muy bonito y porque mismo si predica la verdad, pero eso no quiere decir que porque, Señor, pero es que yo prediqué, es que yo eché demonios. Vemos que la palabra está hablando para el pueblo de Dios,
porque sabemos que hay religiones que no echan fuera demonios. Esos no echan fuera demonios, mejor les meten a los demonios para que la gente esté llena de demonios. Pero aquí vemos que es gente que conoce al Señor, que ya ha tenido una relación o que tal vez ha leído la palabra o que tiene una comunión con el Señor. Y aquí el Señor dice, no porque me digan Señor, Señor, ustedes van a entrar al cielo. O no porque ustedes digan eché muchos demonios y un montón de demonios que saqué de la gente y de tus... No, o sea, no es eso. Sino dice del que nosotros obedezcamos a Dios. Eso es lo que nos va a dar eso es lo que nos va a hacer entrar. El obedecer. ¿Y qué es lo que nos dice? Que primeramente nos acerquemos a Dios a través de Jesucristo, ¿no? Que Él nos da la redención de nuestros pecados. Y perdón que rebunde mucho, ¿no? Que a veces repito lo mismo, pero bueno. Entonces dice, es hacer, sino que se haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, eso es lo que nos da gloria sea el nombre del Señor, la certitud de que vamos a entrar al reino de nuestro Padre Celestial, ¿no? El saber que obedecemos lo que Él nos manda, lo que nos ha encomendado. Él dice, ir y hacer discípulos, pues bueno, el Señor me dice eso, pues yo voy el Señor dice, bueno, saque demonios, bueno, yo saco demonios. Bueno, ore por los enfermos, bueno, pues la iglesia ora por los enfermos. Dice, pues ore, nosotros estamos orando los unos por los otros. Entonces lo único que tenemos es que obedecer al Señor, obedecer a su palabra. Y a mí me gustaría yo pienso que hoy no vamos a alcanzar, pero les voy a decir así rapidito lo que vemos que la Iglesia Católica creó por la religión, ¿no? ¿Qué fue lo que creó? ¿Cómo fue lo que creó? Como lo que fue el purgatorio, que por ejemplo sabemos que es una mentira, vamos a decir satánica, porque el purgatorio no existe. La Biblia nos habla claramente que hay un cielo y hay un infierno, pero lastimosamente la religión del catolicismo, que fue ya creada ya en el siglo III, ¿no? Ya después de la muerte de Jesucristo empieza a salir el cristianismo, pero no fue creada antes de Jesús, ¿no? Sino ya después de la muerte de Jesús. Entonces vemos también no solamente estos errores de la Iglesia Católica, como por ejemplo las indulgencias, que ellos decían que, gloria a Dios, que ellos serían salvos si pagaban una cierta cantidad de dinero para que saliera su familiar del purgatorio, que tenían que darle tal vez también, como podemos ver, las misas, ¿no? Y nosotros vemos que Dios nos prohíbe dar culto a los muertos, porque eso es culto a los muertos. O sea, es decir, que esas personas oran porque el muerto salga del purgatorio, cuando nosotros vemos que por la palabra, la Biblia dice que nosotros, ya los que están condenados o los que están, ya fueron, ¿cómo se dice?, están en la parte del descanso, del reposo de Dios, o están tal vez en un lugar las otras personas de tormento, ¿no? Como vemos en el caso del rico y Lázaro, ¿no? Entonces, vemos que hay algunas cosas que contradicen, muchas cosas que contradicen a la Biblia, ¿no? Por ejemplo, está el bautismo, que por ejemplo la Biblia nos habla claramente en el capítulo 3 de Mateo que el bautismo es por inmersión, y por ejemplo en el catolicismo pues lo hacen con aspersión, ¿no? Le echan 2 o 3 gotitas al niño. Y vemos también, por ejemplo, hay también una contradicción. La Biblia nos dice que en ese tiempo no se bautizaba a los bebés, a los niños, sino a la gente que ya era consciente de sus pecados, ¿no? De ahí hay varias otras cosas como la comunión, la primera comunión, por ejemplo, la gente que antes había gente que se casaba y podía dar culto a Dios. Ellos cambiaron diciendo que tendría que haber
¿cómo se dice? Un selva, no sé cómo decir, que ellos ya no se casarían, los sacerdotes. Entonces todo eso ha ido haciendo la religión, ¿no? Por ejemplo, antes no existían papas, pero ellos mismos se pusieron como portadores de la palabra de Dios, que ellos incluso hasta lo que podemos ver en algunos sitios de internet, que dice que incluso el papa, Dios le ha dado el poder para cambiar como el día del culto de Dios en lugar de sábado, el domingo. O vemos también la diferencia de que Jesucristo dice que en la Pascua, dice, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, que estaba el pan y el vino que representa su sangre, ¿no? Pero vemos que ciertos cultos hay la hostia y no tiene nada que ver. Entonces vemos que las cosas que la gente ha creado para dar culto a su manera, como vemos en el caso de Caín, como vemos al principio leyendo la Torre de Babel, querían acercarse a Dios, pero a su manera, como ellos creían, pero no como Dios dice y ha dictado en su palabra. Amén. Entonces, son muchas de esas cosas que podemos ver. El purgatorio, como les había dicho. A ver, ¿qué más hay? La Virgen María, porque no apareció sino ya en algunos siglos después que empezaron a darle culto a María. No fue después ni en el siglo III, sino ya fueron siglos después que empezaron a dar ¿cómo se llama? Me parece que es en el siglo XII que empezaron a darle ya celebración, fiesta a María. Como podemos ver también el escapulario, que eso tampoco no se veía. Entonces vemos que todo lo que ha creado el hombre ha sido para acercarse a Dios, pero vanamente, a su manera, pero sin dejar el pecado, sino queriéndose acercar a Dios, pero no, sin dejar el pecado. ¿Qué más? María, que también se creó como la Inmaculada Concepción, dando culto, como les digo, reconociendo todo eso por el hombre, no por papas, cardenales en aquel tiempo, ¿no? El papado, lo que podemos ver, lo del Vaticano, y un montón de cosas que podríamos aquí pasarnos toda la noche hablando de todo lo que han creado, ¿no? El bautismo de los recién nacidos, como les decía, pero que contradice la palabra. El vicario de Cristo, que se hacen igualmente como si fueran el Cristo, ¿ya? Porque podemos ver que dice el pontífice, el vicario de Cristo, entonces que son expresiones como que son, o sea, que son, vamos a decir, que son falsas, que uno no puede tomar esos atributos que Dios no ha dejado a nadie, ni siquiera a los apóstoles que anduvieron con Jesucristo, ¿no? La liturgia de la misa, que también son cosas que todos ellos las inventaron, ¿no? Entonces, amén, vamos hasta ahora entonces con este enseñamiento de hoy de la religión. Si usted puede y tomó nota, pues que usted pueda revisar otra vez en su casa, sobre todo entender que eso ya lo que estamos viviendo partió desde años, desde siglos, mucho antes de la venida de Yeshua, de Jesucristo, la Torre de Babel, ¿no? Donde empieza todo lo que era la religión y a la manera que ellos querían acercarse a Dios. Amén.